Es un placer estar con ustedes aquí, poder compartir la palabra de Dios y motivarnos juntos para poder seguir adelante dentro del ministerio, dentro del trabajo al que el Señor nos ha enviado a hacer. Siempre es un privilegio, es una oportunidad para poder aprender cada vez que uno comparte la palabra del Señor, y especialmente con siervos como ustedes, que tienen experiencia en la obra, y pues es una cosa muy importante, interesantísima, el poder compartir lo que la palabra del Señor tiene para cada uno de nosotros. Las misiones. ¿Qué son las misiones? ¿En qué estamos involucrados en misiones? Es un tema que, como latinoamericanos, como peruanos, probablemente no hemos entendido a cabalidad por diferentes circunstancias que rodean a la obra en la cual estamos inmersos. No sé hasta qué hora tengo. ¿Cuánto tiempo tengo? Media hora. Ok, vamos a tratar de hacerlo en media hora entonces. Muy bien. Decía que por las diferentes circunstancias en las cuales nos movemos, muchas veces nosotros tenemos algunos conceptos dentro de la iglesia, y estamos tratando de buscar de alguna manera, de alguna forma, el que la iglesia se involucre en la obra misionera. Cada iglesia tiene un departamento de misiones, cada iglesia ha implementado un ministro de misiones, esperamos que sea así. Y este ministro de misiones tiene la tarea de motivar a la iglesia, de poder generar en la iglesia las diferentes oportunidades para poder hacer la obra misionera. También en nuestros rubros de presupuestales, tenemos un rubro especialmente para las misiones. Y en mi propia iglesia yo me doy cuenta de que es el rubro donde menos se aporta. ¿O me equivoco? ¿Es así? ¿O me equivoco? ¿Verdad que es así? ¿Por qué es que hay esto? ¿Por qué es que nos enfrentamos a esto? ¿Por qué es que ahora que entendemos que es el tiempo de Latinoamérica para poder desarrollar las misiones con mucho más empuje, con mucho más oportunidad que en el pasado, por qué es que nuestras iglesias están inmersas en esa letanía, en ese adormecimiento en cuanto a las misiones? Creo que el corazón de más de uno de ustedes aquí, teniendo la carga dentro del ministerio en la iglesia, es uno de las áreas o ministerios, en todo caso, en los cuales cada uno de nosotros quiere darle mayor empuje a este asunto de la obra misionera. Y tienen razón. Yo recuerdo, como decía Raúl hace un instante, hace unos años atrás, no hace muchos años atrás, yo nunca digo que soy viejo, porque lo que se arruga es el cuero. El corazón siempre permanece joven, ¿no? Así es que yo en ese sentido sigo siendo joven. Hace pocos años atrás recuerdo mucho cuando mi iglesia, de la iglesia donde nací, entendió el hecho de convertirse en una iglesia misionera. ¿Cómo es que la iglesia comenzó a entender cosas, descubrir cosas? El Señor comenzó a abrir puertas, levantar líderes y una serie de cosas que sucedieron dentro de la iglesia. Fue una experiencia muy interesante y muy bonita la que pasamos en ese tiempo, muy bendecida, y aprendimos mucho en cuanto al asunto de la obra misionera. Nosotros siempre estamos pensando que la obra misionera se inició en Mateo 28, 19 y 20, ¿verdad? Eso es más o menos lo que muchas veces se nos ha enseñado. Pero la Biblia habla de muchas cosas y muchos antecedentes en el Antiguo Testamento. La Biblia los menciona en el Antiguo Testamento, nos revela muchas cosas, especialmente desde el primer libro de la Biblia hasta el último libro de la Biblia, en una integridad, en un hilo que corre desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ahora, el capítulo 1 y el capítulo 2 del Génesis, el capítulo 21 y el capítulo 22 del libro de Apocalipsis son los únicos capítulos en la Biblia donde no se menciona pecado.
¿Sabían ustedes eso? Después, a partir del capítulo 3 hasta el capítulo 20 del libro del Apocalipsis, hay una línea que nos marca la decadencia del hombre. Nos marca una circunstancia en la cual el hombre ha caído en de la condición en la cual el Señor lo creó. Esto es una cuestión que debe a nosotros llamarnos la atención. ¿Por qué? Porque a partir del capítulo 3, nosotros encontramos la promesa mesiánica, la promesa en la cual el Señor nos brinda esa esperanza en la cual Él prometía un Salvador, un Redentor para la humanidad. A partir de allí, a partir de ese momento, los planes de Dios se echan a andar para tener un solo propósito, para tener una sola meta, la salvación del hombre. A través de la historia bíblica podemos encontrar de que las misiones están puestas, están colocadas desde el primer libro de la Biblia hasta el último libro de la Biblia. Ahora, mi pregunta es, ¿dónde nacen las misiones? ¿Dónde tienen su origen las misiones? Los veo muy serios. Los veo muy serios. ¿A dónde? En el corazón de Dios. Las misiones nacen en el corazón de Dios. Las misiones nacen allí, en ese corazón, y es necesario que la iglesia neotestamentaria, nuestra iglesia, conozca el corazón de Dios. Y se hace necesario que nosotros, como ministros del Evangelio, les enseñemos a ellos a conocer ese corazón. Si nosotros pudiéramos, aquí no tenemos un equipo de multimedia, pero en la mayoría de las iglesias hoy en día hay un proyector multimedia, ¿verdad? Ahí se proyecta todo lo que uno quiere. Diapositivas, videos y todo lo que uno quiere. Si ese proyector lo conectáramos al corazón de Dios, ¿qué veríamos ahí en el corazón de Dios? ¿Qué piensan ustedes? Amor, muy bien. ¿Qué más? Compasión, muy bien. ¿Qué más? Misericordia, muy bien. ¿Alguien más? Misiones, muy bien. ¿Qué más? Todas esas cosas, y algo que dijo Josué, que es más importante, es gente. Si hay amor, si hay misericordia, si hay bondad, si hay misiones, y no hay gente a quien entregarle todas esas cosas, entonces es inútil. Lo que hay en el corazón de Dios es gente, y esa gente es la gente que necesita ser salvada. Encontramos en la palabra del Señor, aquí en el libro de Génesis, en el capítulo 12 del libro de Génesis, encontramos, se cayó, gracias hermano, en el libro del Génesis, en el capítulo 12, una historia muy interesante que todos sabemos, en la cual todos estamos convencidos que fue así. Dice, aquí está en el párrafo, Dios llama a Abraham. Dios llama a Abraham. Y el Señor le dice, el capítulo 12, versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta palabrita, benditas todas las familias de la tierra, es una declaración de Dios que comienza aquí en el libro del Génesis y va a correr por toda la Escritura, va a correr por toda la Biblia y se va a concretizar en la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él vino a la tierra a dar su vida por cada uno de nosotros. El Señor mostró a Abraham un propósito eterno, le mostró un propósito que era un propósito muy alto,
que, como vemos en la historia bíblica, a Israel le quedó bastante grande el asunto. Bendeciré a los que te bendigan. Ahora, hay una cosa muy importante aquí con respecto a este asunto de bendecir. Tenemos que tener en cuenta algo muy importante. El hecho de ser bendecido no quiere decir que somos aprobados por Dios. El hecho de ser bendecido no quiere decir que somos aprobados por Dios. ¿El Señor bendice a Israel? ¿Estamos convencidos de ello hoy en día? ¿Verdad? Yo tuve la oportunidad de trabajar con la comunidad judía del Perú. Y es así, hermanos. El judío vende basura y se hace millonario, por decir algo. Es así. Es algo que está allí, es una bendición, pero el Señor no aprueba a Israel. ¿Sabían eso? El Señor no aprueba a Israel. Israel ha negado a su Mesías. Por lo tanto, Israel no tiene la aprobación de Dios. Y por muchas otras razones también que la Biblia nos muestra, tenemos estas circunstancias. Pero el Señor siempre ha querido bendecir a Israel para que Israel sea de bendición a todas las familias de la tierra. Que sea de bendición a todos y cada uno de aquellos que están conformando la familia de los seres humanos. A todas las naciones, a todas las naciones. Y aquí encontramos algo muy significativo. El Señor llama a Abraham, lo saca a Abraham, lo toma a Abraham y lo lleva a un lugar especial, y lo coloca en un lugar especial, y le hace una serie de promesas, y hace con él un pacto especial. Esto es una bella ilustración de lo que el Señor ha hecho con la iglesia, de lo que el Señor ha hecho hoy en día con la iglesia. Ha llamado a su iglesia, ¿para qué? Para que su iglesia sea de bendición a todas las naciones. Encontramos en la Biblia, que el apóstol Pablo nos menciona en muchas oportunidades esa relación que existe entre la tarea que tenemos que hacer nosotros y este pacto que hizo con Abraham. Este pacto que el Señor hizo con Abraham, iniciando su misión, la misión de Dios. Por lo tanto, el Señor llama a Abraham y le dice, y le da una comisión, y le da un encargo. Y ese encargo era: te voy a bendecir, ¿para qué? Para que tú seas de bendición. Es la misma promesa que le hace a la iglesia. Te voy a bendecir para que tú seas de bendición, para que lleves mi mensaje, para que lleves el mensaje de salvación a este mundo. Ahora, hay algo muy importante en todo esto. Y lo importante en todo esto es que nuestra iglesia, que nuestras iglesias entiendan de una vez por todas que así como en ese tiempo cada una de las cosas que el Señor mostró en forma progresiva, en una forma escalonada, podríamos decir así, en cuanto al propósito de su misión, la iglesia pueda entender de que cada persona, cada profeta, cada encargado, cada circunstancia, cada cosa que el Señor colocó en ese llamado, era un llamado a hacer una tarea específica, un llamado a las misiones. Y cada persona se convertía prácticamente en un misionero de Dios. Y hoy en día la iglesia, nuestras iglesias, quieren tener un departamento de misiones. Y como decía hace un instante, los departamentos de misiones están languideciendo. Nadie los está impulsando para que puedan desarrollar el ministerio que tienen que desarrollar. ¿Pero por qué? Porque no hemos entendido que el Señor nos ha llamado, nos ha sacado y nos ha bendecido para bendecir. Nosotros, como iglesia del Señor, cada uno de los miembros de la iglesia del Señor, somos misioneros del Señor. Cuando la iglesia entienda eso, cuando la iglesia pueda comprender eso, vamos a revolucionar el mundo en el cual vivimos actualmente.
Cuando cada uno de los miembros de la iglesia se convenza de que es un misionero desde el lugar donde está. Una iglesia no necesita un departamento de misiones, porque una iglesia es una misión en sí misma. ¿Sabían eso? Una iglesia es una misión en sí misma. Muchas iglesias quieren convertirse en iglesias misioneras. No, uno no se puede convertir en lo que ya es. El Señor nos llamó para poder ser misioneros de Él. Una ama de casa, un muchacho que está estudiando en cualquiera de los niveles de educación, un padre de familia que está en el hogar, cualquier persona de la iglesia, cualquier hermano de la iglesia es un misionero potencialmente y se puede involucrar en las misiones siempre y cuando nosotros, como siervos de Dios, le demos el acondicionamiento adecuado para que la iglesia pueda entender que su ministerio es un ministerio misionero, que cada miembro de la iglesia es un misionero, que cada miembro de la iglesia fue llamado por el Señor para dar su vida para las misiones. Yo no entiendo por qué muchas veces en el pasado, no sé cómo es ahora, en el pasado, los mismos líderes bautistas hacíamos una división. Y yo me molesté mucho por eso, cuando lo vi. Me acuerdo, hace muchos años atrás, habían convenciones de iglesias. Íbamos a Cusco, íbamos al norte, a Trujillo, a Chiclayo, y nos fletábamos, recuerdo las iglesias, fletábamos buses para ir hasta allá. Era una asistencia, pero extraordinaria la que había allá. Entonces habían reuniones. Yo no sé cómo será ahora, porque poco asisto a esas reuniones. Yo no sé cómo será ahora, pero en ese tiempo vamos a tener reunión de pastores, solo pastores. Y misioneros no. Los mismos líderes. ¿Se dan cuenta de lo que se estaba haciendo ahí? Se está haciendo una división. Se está marcando una división. Los misioneros no saben mucho, pero los pastores sí. Y ahí estaban los misioneros dando vuelta. Y a mí eso no me agradó. ¿Por qué? Porque tan siervo de Dios y tan enterado de la obra del ministerio es el pastor como el misionero. ¿O me equivoco? Eso es algo que está sucediendo en nuestras iglesias sin querer por nuestra idiosincrasia hoy en día. Misiones es un departamento aparte. Es un departamento pequeño. ¿Oremos por misiones? Sí, vamos a orar por misiones. El encargado del departamento de misiones, hermano, ¿puede darnos un informe? No hay dinero. ¿Verdad? No hay dinero. ¿Por qué? Porque la iglesia no ha crecido en un ambiente en el cual entienda de que es misionera desde el momento en que el Señor la llama y la rescata para entregarle un mensaje que tiene que cumplir, una tarea que tiene que hacer. En Mateo 28, el Señor nos da su misión de predicar el Evangelio. Cuando el Evangelio es predicado por el apóstol Pedro a los judíos no le era un asunto extraño este asunto de escuchar al apóstol Pedro con respecto a lo que él estaba predicando. Porque en el Antiguo Testamento, en ese tiempo no teníamos, ellos no tenían el Nuevo Testamento, pero tenían el fundamento. Ellos sabían que había de venir un Mesías. Ellos sabían que había una misión que cumplir, una misión dada por Dios. Y para ellos no fue extraño ese asunto. Ellos estaban familiarizados con eso. Y eso es una cuestión que nosotros tenemos que rescatar, el ambiente en el cual se mueve la iglesia. Cuando uno va a tener su niño por primera vez o por segunda vez, nosotros tenemos 4, ya la cuarta aburre, ¿no? Pero ríanse, hermanos, estoy tratando de que se rían y no se ríen. Es increíble, por eso las misiones están así. No disfrutan el ministerio. Hay que disfrutar el ministerio. Hay que disfrutar lo que el Señor nos ha entregado.
Decía algo, ¿conocen ustedes a ese futbolista brasilero, Ronaldinho Gaúcho, ¿verdad? El tipo le meten una patada y ¿qué hace? Se ríe, ¿verdad? Se ríe, lo tiran al suelo y se levanta y ¿qué hace? Se ríe. ¿Por qué? Disfruta lo que está haciendo. ¿Ok? Y encima le pagan por disfrutar lo que está haciendo. Entonces disfruten el ministerio, hermanos. Cuando uno va a tener un bebé, decía, ¿qué hace uno? Lo tiene así nada más por tener en un lugar y se acabó el asunto, ya va a nacer, tiene que nacer. ¿Qué cosa es lo que hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Preparamos qué? El lugar, el ambiente adecuado, ¿verdad? ¿Para qué? Para que ese niño tenga el ambiente adecuado, las condiciones adecuadas, para que crezca de una manera adecuada, sin enfermedades, ahora que está la gripe porcina, como decían algunos, ¿no? Anteriormente, que vino por la primera vez, pero tiene que estar todo bien aséptico, tiene que estar todo desinfectado, tiene que haber un ambiente en el cual crezca ese niño. Si ese ambiente en el cual ese niño crece es un ambiente de desorden, es un ambiente de desunión, es un ambiente que no es el ambiente adecuado, ese niño va a crecer de una forma y va a desarrollar su personalidad y va a desarrollar su vida de la misma forma como el ambiente, el entorno en el cual creció, él se desarrolló en su niñez. Se va a acostumbrar a eso. Si nosotros en nuestras iglesias comenzamos a crear ese ambiente misionero, haciéndole entender a la iglesia que cada uno de los miembros de la iglesia es un misionero en potencia. Si bien es cierto, no va a ir a determinados lugares formando un equipo misionero, probablemente para fundar iglesias o para hacer apoyo de un equipo misionero, pero sí puede, desde el lugar donde está, puede participar en las misiones y debe participar en las misiones, porque su tarea principal es esa. Predicar el Evangelio de Jesucristo es la tarea misionera. ¿O qué predican los misioneros? ¿No es el Evangelio de Jesucristo? ¿Qué es lo que debe predicar cualquier miembro de la iglesia? El Evangelio de Jesucristo. Entonces, cada miembro, el ambiente tiene que ser ese ambiente misionero. ¿Qué es lo que hacemos cuando ganamos a una persona para Cristo? Nosotros, ¿qué hacemos? Bueno, lo ganamos para Cristo y le damos su discipulado. 10 lecciones de discipulado. Inventada por quién sabe quién y con muy buenas intenciones. El discipulado de entrenamiento, de servicio. Y hay una serie de metodologías en las cuales nosotros les damos. ¿Cuánto tiempo toma? Algunos dicen, tiene que tener 3 años y medio, 3 años para recién comenzar a predicar el Evangelio. Ese es el ambiente en el cual nosotros hacemos crecer a la gente. La gente crece ociosa, sin saber que tiene una tarea que cumplir. Cuando alguien se convierte al Señor, la primera cosa que se le debe enseñar es a compartir su fe. Es a salir a predicar el Evangelio. Es salir a ser un misionero del Señor. Es que tiene que metérsele en la cabeza que él es un misionero y tiene que ir a predicar el Evangelio. Pero no está entrenado, no sabe absolutamente nada. ¿Y cómo lo ganaron para Cristo? ¿Cómo tuvo la convicción de pecado en su corazón? Lo mismo que él experimentó, la misma cosa que se le dijo, es lo mismo que tiene que compartir. ¿Tiene que compartir teología? No, ¿verdad? Tiene que compartir algún estudio superior o podríamos decir, de un grado académico o un doctorado. ¿Es lo que tiene que predicar un recién convertido? No, lo único que tiene que compartir, ¿qué cosa es? El Evangelio de Jesucristo. Lo que se le compartió a él es lo único que tiene que compartir. Eso es todo lo que tiene que hacer. Y si nosotros lo acostumbramos a vivir en ese ambiente, él va a entender, él va a comprender, él va a estar acostumbrado a vivir en un ambiente de evangelismo, en un ambiente de misiones, en un ambiente en el cual se va a dar y va a dar también para la obra del Señor.
Eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros para poder avivar la obra misionera en nuestra iglesia. Entender de que la iglesia ha sido llamada por el Señor para cumplir un solo propósito, para ser misionera, para llevar el mensaje del Evangelio de Jesucristo. ¿A quién? A todas las naciones. Aquí tenemos el título en esta misión, a toda criatura, ¿verdad? Ok, a toda criatura. Ese mensaje viene desde atrás, viene desde Abraham y va viniendo hasta nuestros tiempos y seguirá hasta el día en el cual el Señor nos lleve a su presencia. Tenemos que entender eso. Si queremos despertar en nuestras iglesias, tenemos que crearles el ambiente necesario. Pero para eso, nosotros como ministros del Evangelio, tenemos que convencernos de que para eso nos llamó el Señor. Estamos lamentablemente ocupados en otras cosas. Estamos involucrados en muchas cosas. Estamos involucrados en miles de cosas dentro de la obra del Señor. Los pastores tienen N ocupaciones. Entonces, ¿cómo va a crecer la obra misionera? ¿Cómo va a crecer la obra misionera? Si un pastor tiene N ocupaciones. Nos hemos conformado con lo que tenemos, desgraciadamente. Conozco una iglesia. Todo lujo. Todo lujo. El altar es caoba. Todo es caoba. Las bancas son de caoba. El bautisterio es una preciosidad. Pero ahí están. Se han conformado con lo que tienen. Vamos al evangelismo. ¿Quién viene al evangelismo? 2 personas. La obra misionera, hay un departamento de misiones, pero se han conformado. Hay un status quo en el cual ya lograron lo que querían, tener un buen templo, tener una buena asistencia, mantener bien a su pastor, sustentar bien a su pastor, y se acabó el asunto. Eso es a lo que nos mandó el Señor. Eso es a lo que nos mandó. Una cosa muy importante, y con esto quiero terminar. Yo estoy convencido de que Dios me llamó con un propósito. Me llamó no para hacer realidad mis sueños, no para hacer realidad mis anhelos, no para hacer realidad mis planes. Él me llamó para hacer realidad los anhelos de su corazón. Él me llamó para hacer realidad sus sueños, las misiones. Él me llamó para hacer realidad sus planes, predicar el Evangelio, enseñarle a mi iglesia, meterle en la cabeza de mi iglesia que cada uno de los miembros de la iglesia es un misionero en potencia. Eres un misionero en potencia, y tú puedes hacer con tu vida, puedes llegar a los confines del mundo, puedes hacer con tu vida muchas cosas dentro de la obra misionera. Cuando Latinoamérica pueda entender este gran descubrimiento que está en la palabra de Dios. Nadie ha descubierto nada en la vida cristiana. Todo está aquí en la palabra del Señor. Todo está escrito en la palabra del Señor. Este es un estudio bastante extenso, y pues he querido resumirlo simplemente en ese hecho de que cada uno de nosotros tiene una tremenda responsabilidad. Crear el ambiente adecuado para que la iglesia entienda de que tiene una tarea que cumplir, que tiene un deber, ser misioneros. Recuerden, la iglesia no necesita un departamento de misiones. La iglesia no necesita implementar un departamento especial en el cual se dedique a las misiones. No, porque la iglesia es una misión en sí misma. Y cuando hablamos de la iglesia, sé que ustedes me entienden qué es lo que estamos diciendo, ¿verdad? La iglesia, cada miembro que compone la iglesia es un misionero en potencia. Cuando entendamos eso, las cosas van a cambiar. Las cosas van a ir
por su propio peso. El Evangelio va a correr rápidamente. Las iglesias se van a fortalecer y vamos a poder enviar más misioneros ahí a las etnias que son el corazón de este hombre que está aquí. Lo conozco hace muchísimos años. Hace muchísimos años. Yo me acuerdo, estaba conversando con Jonathan, me acuerdo, ellos iban al campamento, a las Buenas Nuevas en Okayama, en los veranos, cuando nosotros teníamos que ir a arreglar el campamento. Yo tenía 15 años en ese tiempo. Y ahí el hermano y la hermana iban con toda la familia a ayudar. ¿Por qué? Es que tiene que venir un hombre de otra parte del mundo y enseñarnos a amar las misiones. ¿Por qué? ¿Somos incapaces como peruanos? Agradecemos al Señor por la vida de esta pareja y de muchos hombres y mujeres que han dado su vida y han dejado su tierra para venir a amar esta tierra. Honremos ese amor, enseñando a nuestras iglesias que cada uno es un misionero, que cada uno puede ir del sitio donde está al lugar donde Dios quiere que vaya. Dios les bendiga, hermanos. Ha sido un privilegio estar con cada uno de ustedes. ¿Oramos? Señor, te damos muchas gracias en esta preciosa mañana por tu palabra, porque reconozco que son tus planes, que son tus ideas, que son tus sueños, no los míos. Es lo que tú escribiste en tu palabra. Señor, bendícenos y ayúdanos a entender la tremenda responsabilidad que tenemos para poder alcanzar a aquellos que todavía no conocen a Cristo como Salvador personal. Bendice, Señor, este tiempo. Bendice a cada pastor, bendice a cada misionero. Bendícenos y ayúdanos, Señor, a poner manos a la obra en el ministerio que nos has dado. Pedimos tu bendición en el santo nombre de Cristo. Amén.